hablaremos sobre los sistemas de circuito cerrado con amplificación y retroalimentación negativa. En un sistema de circuito cerrado con amplificación, se utiliza un pequeño cambio en la corriente de entrada para activar varias fuentes de energía, y producir una corriente de salida que puede ser muy diferente a la corriente de entrada. La señal de entrada, que puede estar relacionada con la temperatura, la presión o cualquier otra variable, es la variable que se desea controlar. En el caso de un servomecanismo, se utiliza la corriente de entrada para representar el ángulo de rotación de un motor pequeño, y la corriente de salida para representar el ángulo de rotación de un motor mayor. El objetivo de un servomecanismo es mantener coordinados ambos motores, de manera que sigan estrechamente el movimiento del otro y así alcanzar un equilibrio estable. Otro ejemplo sería, si se desea controlar la temperatura de un convertidor de acero, se utiliza la corriente de entrada para medir la temperatura actual, y la corriente de salida para ajustar el suministro de calor o frío necesario para mantener la temperatura dentro de ciertos límites aceptables. De esta manera, se logra un control efectivo y estable de la variable a controlar. En el campo de los sistemas sociales, la corriente de entrada puede ser un programa de publicidad, mientras que la corriente de salida sería la recepción de ese programa por toda una comunidad. La señal de entrada puede ser constante o variable. En cualquier caso, se compara con una señal de retroalimentación y se alimenta un elemento comparador. Si las señales son iguales, significa que no hay error. Si no son iguales, una señal con la diferencia alimentará la función convertidora, amplificadora. La corriente de salida amplificada pasará por una unidad que represente las variaciones no deseables, y fuera del control del sistema y que pueden modificar el equilibrio. Si ocurre un cambio brusco, la retroalimentación y la corriente de entrada ya no están en equilibrio, y la señal de error resultante hace que el amplificador entre en acción para restablecer el equilibrio. Un sistema de control efectivo debe tener dos características principales: retroalimentación negativa y respuesta adecuada. La retroalimentación negativa significa que cualquier desviación de la variable controlada de su valor deseado provoque una señal de error que es utilizada para ajustar la acción de control de tal manera que la variable se mueva hacia su valor deseado. La respuesta adecuada significa que el sistema de control debe ser diseñado de tal manera que responda de manera óptima a las condiciones específicas de la aplicación, como la magnitud del cambio, la velocidad a la que se produce el cambio y las restricciones de tiempo y energía.